Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos en nuestro segundo encuentro sobre la doctrina social de la Iglesia, o como nos gusta decir a nosotros, la enseñanza social de la Iglesia o el mensaje social de la Iglesia. Recordamos que en el encuentro anterior tratamos de definir qué es la doctrina o la enseñanza social de la Iglesia. Vimos que tenemos un corpus doctrinal que es bastante nuevo, empieza con Rerum Novarum, pero que toda esta enseñanza no es solamente ese corpus doctrinal, sino que hay una retroalimentación con todas las experiencias y todas las vivencias del pueblo de Dios, y que además tiene sus fuentes en las Sagradas Escrituras, sus fuentes en los padres de la Iglesia, sus fuentes en el mismo magisterio. Por supuesto se alimenta de las ciencias sociales y también incorporábamos las ciencias naturales desde Laudato Si, y por supuesto de toda la experiencia del pueblo de Dios. Además de eso, enunciamos que hay un método de interpretación, un método de trabajo dentro de la enseñanza social de la Iglesia. Este método es el de ver, juzgar y actuar. Lo vamos a ir reviendo permanentemente. Y también dijimos que tenemos unos principios que desarrollamos en el encuentro anterior, el principio de la dignidad humana, y hoy vamos a desarrollar el resto de los principios. Así que no sé si Antonieta querés hacer algún comentario antes de Bueno, arrancar. bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentas de seguir adelante con esto que puedes, para empezar el día, mucha información, pero creemos que entre esto que les vamos contando y algunos ejemplos y también los materiales que les vamos a ir dejando, esto se va a hacer más claro, más sencillo. Ustedes van a tener la posibilidad de verlo con sus tiempos, en sus casas, de imprimir, de tomar nota. Así que no se asusten, por favor. Lo primero, creemos que es necesario que no se sientan amenazados porque acá no hay una evaluación, no hay una nota. Así que lo importante sería que ustedes le den lugar a toda esta información y que puedan preguntarse buenamente por qué antes no habían escuchado de esto. ¿Por qué no conocieron en su catequesis cuando fueron pequeños o ya de adultos, cuando la hayan hecho? ¿Por qué no se enteraron de la existencia de esta enseñanza social de la Iglesia? De hecho, les queremos contar que nosotros tampoco tuvimos esa experiencia. En mi caso, estábamos participando de la catequesis familiar de mi parroquia, acá en el Perpetuo Socorro, en La Plata, Buenos Aires, cuando el sacerdote nos invitó a un curso que parece que está bueno, nos dijo. Y ahí fuimos también con Paulina y con otros muchos amigos con los que hoy mantenemos esta relación, este vínculo. Como les decíamos ayer, la enseñanza social de la Iglesia cambia la vida, pero también cambia la realidad, porque ya no la podemos ver de la misma manera, no podemos juzgarla de la misma manera y no podemos actuar como antes, como si uno no supiera. Ahora sabemos claramente y además cada uno de nosotros trata permanentemente y reza por lograr encarnar este mensaje. Entonces, si algún día nos estamos apartando, miramos a nuestro compañero de ruta y decimos, epa, acá algo está pasando, este es el camino correcto. Y seguimos, y seguimos. Esa es la maravilla
de caminar con otros, ¿no? Por eso es tan importante que esto llegue no solamente a ustedes, sino también a sus comunidades. Tengan presente que cuando estén ahí y se planteen las dudas, siempre van a poder escribirnos, preguntarnos, y con nuestra poca experiencia de aquellos territorios, pero sí con la mejor voluntad, vamos a tratar de estar ahí acompañando, ¿sí? Bueno, hoy viene Vamos a una empezar. mañana bastante apretada de principios que nos han quedado para hoy. Bueno, son muchos, Ahí así vamos. que a prestar atención. A ver, espérate que vamos a poner la presentación. Uy, ya, me queda justo. Ahí vamos, ¿eh? Principio, bueno, ahí está. Bien, son los principios que nos quedaron sin desarrollar, por eso ponemos segunda parte. Ayer pudimos profundizar bastante en el tema de la dignidad humana. Hoy, como son 5 los principios que vamos a desarrollar, no vamos a poder hacerlo con ese nivel de profundización, es decir, no vamos a poder llegar a verlo desde las distintas fuentes. No vamos a poder ver lo que decían los padres de la Iglesia, no vamos a poder ver tan en profundidad las fuentes de las Sagradas Escrituras. Lo que hicimos para esta parte fue directamente hacer referencia al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este compendio, les comentábamos en el encuentro anterior, que es un libro, yo tengo uno acá, a ver si se ve. Bien. Este libro tiene un pantallazo de los documentos hasta el año 2005, porque está un poquito desactualizado. Pero por lo menos tiene los principios, los valores, tiene un índice temático, o sea, es muy útil para buscar información, para buscar por temas. Así que lo que hicimos fue trabajar directamente con el compendio para poder darles un pantallazo más general de la cuestión. Y entonces vamos a ver bien común, destino universal de los bienes, solidaridad, participación y subsidiariedad, que son estos otros principios que atraviesan toda la enseñanza social de la Iglesia. Bien. Bien, se estarán preguntando, este es el principio, el del bien común, que surge, que es como una consecuencia directa del principio que analizábamos en el pasado encuentro de la dignidad, porque habla, como decíamos, la dignidad de la unidad e igualdad de todas las personas. Y esto es lo que hace que consecuentemente se plantee el bien común, porque a él debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Es decir, volvamos, no nos quedamos en lo personal. Esta no es una manera intimista de llevar adelante nuestra fe. Si hay un crecimiento directo de la persona humana hacia la plenitud, hacia la felicidad, hacia la trascendencia, esa primera trascendencia tiene que ver con llegar a la comunidad donde el ser humano se realiza, donde encuentra esta plenitud de sentido. Se entiende por bien común al conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esto de andar con otros es una maravilla y poder hacer lo mejor para todos, no estar pensando con criterios egoístas, individualistas, mío, mío, mío. No, lo mejor para todos, para el bien común. Esto está tomado del compendio de la doctrina del número 164. Sí, siempre perdón, Antonieta, con la expresión de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En ese ubicarnos en la misma posición que los demás, ahí está la dignidad personal de todos y de cada uno, y ahí está el bien común. Porque
queremos el bien de cada uno, entonces queremos el bien de todos. Es casi automático. Pasamos a la siguiente. Bien, el bien común tiene que ver, implica y es al mismo tiempo muchas cosas, ¿sí? Está por un lado el compromiso por la paz. Nosotros sabemos que con las guerras y con tantos conflictos y con tantas dificultades, tantas situaciones terribles, lo único que se produce es dolor. Se produce muchísimo dolor. Entonces, eso es totalmente contrario al bien común. Por lo tanto, el bien común implica y necesita este compromiso por la paz. No solo la paz interior que podemos tener las personas más allá de cualquier circunstancia, porque uno puede decir, bueno, yo tengo paz interior porque estoy tranquilo, porque por mi relación con Dios, y entonces no importan las circunstancias externas, yo estoy en paz. Bueno, fantástico. Lograr ese camino es maravilloso. Pero esto, acá Pero estamos es un poco hablando... individualista. Exacto. Estamos hablando de un compromiso, de una situación, un estado de paz general en la sociedad, para que todos podamos estar bien. Esto implica que también haya una correcta organización en los poderes del Estado, ¿sí? Una democracia que funcione de la manera más sana posible, como para que se puedan sostener un montón de cosas que tienen que estar aseguradas para el bienestar de las personas, ¿sí? Para el bienestar social. Para esto también es necesario un sólido ordenamiento jurídico. Y no podemos, ahí en la parte inferior de la pantalla, a la derecha, dice que el fruto de la justicia es la paz, y la justicia traerá calma y seguridad perpetua. Bien, todos sabemos que cuando hay situaciones de injusticia, y cuando la justicia, la justicia como institución no funciona correctamente, eso genera muchos problemas y muchas situaciones que son contrarias a la paz. Porque lo que más, yo creo que lo que más enoja al ser humano es la injusticia. Entonces, ante las situaciones de injusticia y ante las faltas de respuesta de la justicia, muchas veces se generan situaciones violentas. Entonces, el sólido ordenamiento jurídico, que se pueda confiar en estas instituciones, que funcionen como corresponde, también es importante. Obviamente no podemos dejar de lado también la salvaguardia del ambiente. Pensemos que estos temas ambientales, todo lo que es el cuidado de la casa común, que es bastante nuevo, porque bueno, en el último siglo sobre todo se han producido un deterioro a una velocidad mucho mayor de la velocidad de recuperación de la naturaleza, entonces tenemos una preocupación particular ahora con la salvaguarda del ambiente. Y esto, como decíamos en el encuentro anterior, al decir Francisco, al hablar de la casa común, está hablando de un bien común que es nuestro planeta. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta esto con respecto al bien común. Un planeta cuidado, una tierra respetada por el hombre, va a hacer también posible este bien común. Desde ya que tenemos... Sí, Antonieta. Esta cuestión del bien común hoy es central porque así como lo denuncia el Papa Francisco en Laudato Si, hemos llevado a un punto de agobio, de agotamiento a la tierra, a todos nuestros recursos naturales, al punto que si ella zozobra, vamos también nosotros a estar en serio riesgo. Y seguramente eso no es lo que queremos ni para nosotros, ni para nuestros hijos, nietos. El bien común es esto que hoy nos está urgiendo, nos está demandando toda nuestra atención, porque va desde las cosas más sencillas, más nimias, como, poder disponer para que pueda ir a ser reciclado o a ser reutilizado. Necesitamos comprometernos
con nuestros pares y comprometernos también con nuestros hermanos y comprometernos con, como decíamos, los que vienen detrás. El bien común es un llamado también urgente a promover la justicia, pero ¿en qué sentido? Nosotros no somos abogados, entonces podríamos decir, ¿y yo qué tengo que ver? Pero no, cada vez que hay una separación, cada vez que ya sabemos, la desigualdad es la madre de todas las injusticias. Cuando unos se creen más que los otros, entonces se apoderan de la tierra, se apoderan del agua, no dan acceso a la justicia, a la educación, a la salud. Creen que todo es mérito de ellos y que está dispuesto para ellos, cuando la realidad es que todas estas riquezas las ha dispuesto nuestro buen Padre y para todos sus hijos. De tal manera que la sociedad se ha organizado, digamos, fundamentalmente en el siglo XX, con instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, donde se redactó en el año 48 la Carta por los Derechos del Hombre, y esto es fundamental, que esté respaldado por todos los países. Sin embargo, sabemos que no todo lo que aparece en esa carta es defendido por todos los países en el mundo. ¿Cuántas veces vemos familias que carecen de trabajo, que carecen de techo, que no tienen posibilidades de ser escuchados por la justicia? No sé si sucede en otros países, pero esta cuestión de ir presos los ladrones de gallinas, decimos, y no los ladrones de guantes blancos, eso no dice una justicia igual para todos. Que tengamos una educación que es paga y que se supone de calidad, pero que en realidad está distribuyendo los valores de la ideología de turno. Está diciendo que tenemos que tener una formación para ser exitosos, para ser competitivos, cuando lo que en verdad necesitamos es aprender a ser hermanos. Entonces, necesitamos educarnos también para procurarnos el trabajo, autogestionarnos el trabajo comunitariamente, así como lo ha hecho Tata Vasco de Quiroga. No hay inventos. A ver, vos sabés hacer esto, yo sé hacerle el diseño, vos sabés hacerle la publicidad. Bueno, juntos podemos armar un producto que podamos vender para vivir. No se trata solamente de ir a buscar la relación de dependencia. En este sentido, vamos después a dejarles un video que nos parece muy, a ver cómo decirlo, muy que va al punto, que va al hueso del tema, y es este discurso que dio el Papa Francisco en Bolivia, donde pidió para todos derecho a la tierra, derecho al techo, derecho al trabajo. Lo ha dicho de una manera irrefutable, inmejorable. Este tema, después de Francisco, se convierte en una llamada para todos. Ya no podemos decir, no, pero yo de esas cosas no sé nada. Bueno, así que si querés seguimos, Paulina. Sí, bueno, este mismo principio del bien común no se queda solamente
en el marco de un país, sino que tiene que haber también una cooperación internacional, ¿sí? En vistas del bien común de la humanidad toda, de la humanidad entera, teniendo en mente también las futuras generaciones. Y acá me viene a la mente permanentemente el Papa Francisco y Fratelli Tutti. Si todos somos hermanos, si la tierra es para todos, entonces no puede haber, en las desigualdades que hay, no solamente internamente dentro de una ciudad o un país, sino que tampoco pueden existir las desigualdades que existen entre unos países y otros, porque la riqueza que disfrutan y que gozan algunos es, en muchos casos, en función de la expoliación de otros pueblos. Entonces, en esta cooperación internacional también hay un acto de reparación de las injusticias, ¿sí? Porque no es que algunos pueblos son inferiores a otros, no existen culturas inferiores a otras, no existen, eh, como no existen personas inferiores a otras, no existen culturas inferiores a otras. Entonces, no se puede pensar que un pueblo es pobre porque es menos o porque es inferior. Hay relaciones internacionales que están también enfermas, que son partes de las estructuras de pecado, que necesitan ser reparadas. Y este principio del bien común también nos habla un poco de eso cuando nos habla de la cooperación internacional, ¿sí? Un poco de reparación de las injusticias que se dan entre las naciones. Bien. Hace poco, en esta línea que decís de cooperación internacional, se firmó una carta por el acuerdo climático para que nadie realice emisiones de carbono más allá del límite de lo sostenible. Ahora bien, siempre está el problema de que no son los que más contaminan los que van a firmar. ¿Por qué? Esto ya no es tan fácil como en otras épocas, porque antes, por ejemplo, los países más avanzados tenían las industrias en sus países, entonces se veía dónde están las mayores emisiones. Pero hoy día la migración del dinero hace que pueda un país poner sus industrias, las que contaminan, en los países más pobres. Y hay que permitirlo porque si no, se llevan todo y se llevan también la capacidad de empleos que pueden dar. Entonces, de esa manera, tironean para seguir contaminando. Pero este es un compromiso para todos. No se puede decir, bueno, que no firmen, o bueno, que firmen pero que no cumplan. No se puede ya. La tierra no lo admite. Está gritando con clamores de parto. Por eso sostenemos entonces que el bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Todos tenemos que hacer nuestro aporte. Ninguno está exento de colaborar según las propias capacidades, ¿sí? El bien común exige la búsqueda constante del bien de los demás, como si fuera el bien propio. Entonces acá insistimos otra vez con esta imagen de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, busco el bien del otro como si fuera el bien mío, porque me reconozco igual en dignidad, me reconozco igualmente amado por Dios, y por eso busco el bien del otro. En esto sigue, digamos, volviendo a nuestras cabezas la imagen de Tata Vasco, ¿no? Que él se identifica con los indios. Él llega a un lugar que él era ajeno, podría, seguramente tenía algún conocimiento previo de la situación que lo esperaba, pero él cuando llega a la zona, digamos, de lo que es Nueva España, seguramente sin prejuicio conoce al otro, ¿sí? Conoce a ese otro que era muy distinto de cualquier otro que podían conocer en Europa, porque en la sociedad española podía haber moros, podía haber judíos, pero no había un otro tan diferente, un otro con costumbres tan diferentes, con una forma de vida tan diferente. Sin embargo, Y de él... hecho está muy bien que lo digas,
porque la experiencia de España fue la de quitar a los moros de su tierra, a los árabes. Entonces emprendieron una reconquista. ¿Se acuerdan del Miocid, del Cid Campeador? Bueno, que permitió justamente que en el año del descubrimiento de América ellos terminaran de expulsarlos de la península ibérica. Entonces, bien, ahí está, Qué experiencia tan distinta. Claro, en ese reconocimiento de la dignidad del otro, también está el pensar en el bien del otro como si fuera el bien propio. Ahí hay un proceso importante, creo yo, de identificación, porque él se hace como uno más, ¿no? Y busca ese bien común en estas comunidades, en estos pueblos, esta idea del pueblo hospital, de atender al más necesitado. Se hace el samaritano. A nosotros nos gusta mucho la imagen del buen samaritano para entender lo que es la enseñanza social de la Iglesia. Y yo creo que Tata Vasco es el samaritano, atiende la necesidad y reconoce la dignidad y da la posibilidad de que cada uno exprese todo eso que puede hacer y llegue a su máximo desarrollo, a su desarrollo pleno. Y por eso se logran esas comunidades armoniosas en las que todos trabajan la tierra, trabajan con sus habilidades, viven como familias. Entonces se genera algo hermoso que totalmente innovador para ese momento. Totalmente innovador. Seguramente, digamos, por lo que hemos estado investigando, con gran influencia de la utopía de Tomás Moro, pero digamos, una forma de organización social totalmente nueva, totalmente innovadora, que fue posible, creo yo, no solamente por la lucidez, por la claridad y por el amor de Vasco de Quiroga, sino que también por la lucidez, por el amor y por la apertura de las personas, de los indígenas con los que él formó estas comunidades. Porque fue un trabajo conjunto, ¿sí? Sí, es cierto, pero ¿sabés qué? Me parece también que se relaciona con esto que decía, era Benedicto XVI, que no se es cristiano por una idea o por haber estudiado algo, es por una experiencia que se hace de Dios. Y creo que Tata Vasco pudo ver en los indígenas esta presencia de Dios, tan rica, tan amorosa, tan sorprendente, que no pudo sino dejarse llevar por toda su imaginación, como decís vos, por estos sueños, ¿no? Esta utopía de Tomás Moro, las ideas que estaban rondando en esa época en Europa. Qué maravilla, ¿no es cierto? Cuando el corazón se arroba y entonces emprende. Bueno, a ver, y si decimos entonces Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha también era otro enamorado de la justicia, que quería, no se dice cristiano, pero sabemos que lo era, porque tenía todos estos ideales en su corazón. El problema es que apenas tenía un adalid, que era Sancho Panza, y los demás todos lo creían loco. Bueno, entonces de ahí también tenemos que sacar una enseñanza. No podemos andar solos. Hoy el Evangelio dice que nos mandó de a dos. Nos mandó de a dos. Esto no se puede hacer solo. Y si es en comunidad, bueno, es una fiesta. Para redondear un poco esta pantalla, tenemos el tema del Estado, ¿sí? El Estado, digamos, la autoridad es la que, su razón es el bien común. Entonces, la autoridad debe buscar el bien común. Por eso el Estado es el que tiene que asegurar ese bienestar social, esa paz y esa justicia que permiten el bien común, armonizando los intereses de los distintos sectores. El Estado no puede favorecer
a ciertos sectores por conveniencias, por negocios, por lo que sea. El Estado tiene que asegurar que estas condiciones estén dadas para la vida social para todas las personas que habitan en esos territorios, ¿no? Lo cual es un problema hoy, porque si lo pensamos en términos políticos, lo que está en boga es que sean los mercados los que regulen y que el Estado tenga, digamos, un papel evaluador, regulador, pero no permiten que el Estado tenga un papel benefactor. Uh-huh. Y desgraciadamente, en este continente que es el más injusto porque habiendo tanta riqueza tenemos tanta cantidad de pobres. Entonces, acá necesitamos que los estados tengan esta presencia fuerte que permita de alguna manera evitar que la ambición de esos pocos deje sin recursos a toda la gran mayoría de la población. Es importante entender que el liberalismo nos está de alguna manera atando las manos con las que podríamos repartir a manos llenas tanta riqueza como entraña todo nuestro continente. Bien. Hablando de repartir riqueza, pasamos al principio del destino universal de los bienes. Este es un principio bastante complicado de aceptar muchas veces. Generalmente cuando damos talleres o cursos y llegamos a este momento es donde empiezan las discusiones más fuertes, porque todo el mundo está de acuerdo con la dignidad humana, todo el mundo está de acuerdo con el bien común, pero cuando llegamos al destino universal de los bienes, se nos complica un poquito aceptarlo, ¿no? Como principio. Pero Vamos a ver por qué es lo que sí, dice exacto. el compendio y después vemos si hay una posible discusión. Bien. Dice que... Dale. ¿Querés que lo lea? No, sí, dale vos. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Este principio se basa en que el origen primigenio, inicial, de todo lo que es un bien, es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre, y que ha dado a la tierra para que la domine. Hoy decimos la administre con su trabajo, su inteligencia, y también goce de sus frutos. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Reiteramos, fratelli tutti, somos todos hermanos. La persona, en efecto, no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia. Estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a que está llamada. En este sentido, nosotros sabemos que dentro de estos derechos humanos, como mencionamos hace un momento, están la alimentación, el vestido, el cobijo, el tener un techo, el tener un trabajo, la salud, la educación. Pero, ojo, también tenemos que reconocer, y en esto hay que abrirse a lo nuevo, que las tecnologías no son, superfluas, no son un adorno en nuestra cultura. Hoy tener un celular
es tan necesario, tanto para el gerente de una empresa, para el capataz de una obra de construcción, como para los que viven en situaciones de hacinamiento, en villas, en favelas. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando sucede una emergencia, bueno, ¿y cómo hacen para llegar a un hospital, para conseguir un auto, que llegue una ambulancia? Todos necesitamos este acceso hoy día a los celulares. No podemos creer que son elementos de ostentación. Ya los hemos incorporado. Entonces, no creer que solamente tenemos que recibir comida y vacunas. No, no, no. Necesitamos mucho más. En la educación pública, acá en Argentina, y está también la experiencia en Uruguay, y no recuerdo si en otros países de acá, de nuestro continente, pero se ha incorporado la distribución de las laptops del sistema 1x1, en el Conectar Igualdad, no me acuerdo ahora el nombre del plan en el Uruguay, pero concibiendo que hoy la educación pasa por acá. Y si no estuviéramos proveyendo esos materiales, estaríamos generando más desigualdad. Entonces no podemos dejar a nadie al margen de las condiciones laborales de hoy. Eso quedó claro Por durante la ejemplo, pandemia, perdón Antonieta, quedó claro durante la pandemia que sí, se abrió más aún la brecha para los estudiantes que no tenían conectividad, que no tenían acceso a un dispositivo, que digamos perdieron gran parte del año, del anteaño, digamos. El año pasado se pudo volver por lo menos acá a la presencialidad en las aulas, con lo cual se recuperó bastante, pero bueno, el 2020 fue un año muy complejo. Muchos chicos quedaron por fuera del sistema educativo por no tener un dispositivo, o tal vez tener un dispositivo pero no tener un acceso a internet adecuado, no tener la posibilidad de datos, etc. Así que genera una brecha aún mayor de injusticia y de desigualdad el no tener acceso a la conectividad hoy en día. no se escuchó bien, Paulina. No sé si solo yo escuché Sí, así cortado. sí, a vos se te corta un poco, pero no sé si se te corta a vos o se me corta a mí. Así que estamos, sí, con la lluvia a veces tenemos alguna dificultad precisamente con esto, que es el tema de la conectividad, decía. Y la brecha que aumentó en el caso de la pandemia con los estudiantes, al no poder tener en muchos casos acceso a un dispositivo o, eh, o a la conectividad precisamente, ¿sí? De eso estaba comentando. Igual a mí también me gustaría volver bien a las raíces. Me gusta mucho volver al Antiguo Testamento. Yo descubrí o redescubrí el Antiguo Testamento con la enseñanza social de la Iglesia, aunque parezca mentira, porque en el relato del origen, en el relato de la creación, está la base de todo esto. Y después se sustenta en un montón más de relatos a lo largo de todas las escrituras. Ni hablar de las expresiones de Jesús, pero cuando nosotros tomamos el relato de la creación, vemos claramente que los bienes creados son para que el ser humano los administre, no para que se convierta en el dueño absoluto. No somos dueños de los bienes creados. Por lo tanto, no somos dueños absolutos tampoco de los bienes que generamos a partir de los bienes creados por Dios. Porque todo lo que hace el hombre tiene su origen en lo que Dios creó para nosotros. Toda la industria, todo surge ¿de dónde? De los bienes que nos produce la tierra. ¿De dónde sacamos la madera o el cemento para construir? ¿De dónde sacamos lo que comemos? ¿De dónde sacamos los metales? Todo sale de la tierra. Entonces, Las telas. las telas, la industria automovilística, por ejemplo, no podría ser tal si no estuvieran, digamos, explotando algún recurso natural.
Entonces todo sale de este primer origen que es Dios, de todas estas cosas, que son bienes para todos los seres humanos, para todas las personas, según nuestra dignidad y según el bien común. Entonces, de acá desencadena en este principio del destino universal de los bienes, que nos pone en un lugar de administradores, pero de administradores justos, no de hacer un uso desproporcionado de algo que yo me considero dueño absoluto y entonces los demás no me importan. Entonces, ahí hay un tema importante para tener en cuenta, que es el origen primigenio, o sea, el origen primero de todo lo que es un bien, que es el acto creador de Dios. Y ese acto creador de Dios, si a Dios nos ama a todos por igual, quiere decir que los bienes que creó y todo lo que se desencadena a raíz de esos bienes, no son para unos pocos, no son para los preferidos de Dios. ¿Sí? No tiene preferidos, nos ama a todos, entonces esos bienes tienen que llegar a todos. Ahí está el principio del destino universal de los bienes. De alguna manera, esto que estamos presentando, el destino universal de los bienes, está como desafiándonos, porque ser muy, a veces hasta pegar saltos mortales, porque las situaciones que se nos presentan son nuevas y nos exigen ser creativos. Una cosa es repartir lo que ya hay, ¿no es cierto?, ante la situación conocida. Pero cuando se produce, como decís, una pandemia, y tenemos que conseguir vacunas. Esta vacuna no existía y hubo que generarla y hubo que disponer los sistemas científicos para que pudieran investigar y ayudar a producir esta vacuna y ayudar también a que llegue a todos de manera gratuita, asegurar la provisión. Esto es exige muchísima imaginación, porque ningún Estado estaba preparado para una situación así. Imagínense, no teníamos tampoco para cubrir las necesidades en 2020 de la cantidad de camas de terapia intensiva, de cuidados intensivos. No teníamos las cantidades de aparatos para respirar. Respiradores. Los respiradores. No teníamos. Entonces hubo que salir de emergencia a buscar dónde comprar, con qué comprar. Esos son saltos en el aire difíciles, acrobáticos, riesgosos, pero también que muestran un heroísmo y un altruismo cuando se logran, que sinceramente, como sucedió en nuestro país, eso nos enorgullece. Poder hoy contar con 2 y 3 vacunas, ya el gran porcentaje de la población, un 70%, es algo impensable. Impensable para un país que hace 2 años y pico no tenía un ministerio de salud, porque lo habían desarmado. Entonces, tenemos que ver cómo esto no está todo hecho y está demandando que cada uno desde su lugar, sea como jefe de familia, sea en el trabajo, sea en las organizaciones de las organizaciones comunitarias, las sociedades de fomento, las cooperadoras, todos estemos abocados a poder llevar adelante este compromiso con el destino universal de los bienes, para que todos podamos gozar. Muchas veces decimos, ay, pero qué lindo gimnasio, tiene de todo, está maravilloso. A ver, ¿y las personas con discapacidades pueden utilizarlo o las mantenemos separadas? Porque el destino universal es para todos.
entonces siempre podemos hacer más. A ver, tenemos un lugar precioso acá para dar, para servir alimentos, un restaurante hermoso. A ver, y las personas mayores que tienen otro tiempo, que tienen otras posibilidades, ¿también van a ser aceptadas ahí? Creo que todos podemos pensar casas que sean confortables para todos, agua que sea para todos, que no tengamos que pagar. El agua no se puede privatizar. No puede suceder lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, en el sur, pero desde hace ya años, que vienen personajes acaudalados de Europa, de otros países, y entonces compran las tierras, y si esas tierras tienen glaciares, esa parte del glaciar es mía. Y si esas tierras tienen lagos, ese lago es mío. Y si tienen caminos, que eran caminos públicos, no, no, yo le pongo mi tranquera. No, no. El destino universal de los bienes exige que esto sea repartido. Esto no es, como le achacan al Papa Francisco, comunismo. Lo veíamos también, ¿te acordás, Paulina, en ese video de Cantinflas? Sí. El del padrecito, donde él contaba, esto es doctrina social de la iglesia. Tal Lo de cual. Cantinflas, ¿en qué años? ¿40, 50? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Sí, lo vamos a No se aportar alarmen. también, lo vamos a aportar también al material, al video es muy breve, pero es maravilloso. Es una Claro síntesis que maravillosa. sí. Por Y ahora, favor, que Dios inventó todo mucho antes de la presencia de Carlos Marx. sí, ni hablar. Pero más allá de eso, podríamos preguntarnos entonces qué pasa con la propiedad privada, si estamos diciendo todo esto, ¿no? Entonces para eso vamos a pasar a la siguiente filmina, donde vamos a ver un poquito, a ver, bueno, esta era la siguiente en realidad, pero no importa. Nosotros acá tenemos una imagen muy fuerte, antes de pasar al tema de la propiedad privada. Tenemos una imagen muy fuerte que es la de la torta, y hay 8 personas que distribuyeron esa torta de manera igualitaria, por lo que vemos acá. Pero a mí me surge la pregunta ante esta imagen de qué pasa si una vez que distribuyeron estas porciones, llegan más personas al encuentro. Entonces, siempre nos vamos a encontrar ante la situación de que hay que volver a ver o a revisar cómo se distribuyen las cosas. Porque siempre va a haber seres humanos nuevos, siempre va a haber personas nuevas. Entonces esto no es algo que lo definimos ahora, bueno, vamos a repartir ahora las cosas y entonces ya está repartido. Y entonces se van a beneficiar los hijos y los nietos de los que hayan recibido una parte. Y los que vengan después, que no hayan sido parte de ese reparto inicial, Inicial. ¿no son parte también de esta familia humana para la cual Dios creó todos los bienes? Entonces, siempre tenemos que volver a cuestionarnos desde ese lugar. ¿Para quiénes creó los bienes Dios nuestro Padre? ¿Los creó para algunos o los creó para todos? Entonces, esa es la pregunta, eso es lo que nos tiene que ir interpelando. Ahora sí, ¿esto significa que estamos en contra de la propiedad privada? Vamos a ver qué respondemos a esto. Entonces. Leemos. No lo leemos. Bueno, bueno. No, dale. Porque quiero ir No, directo. está bien, está bien. El destino universal de los bienes y la propiedad privada. A vos te dejo la imagen. Dale. La propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática. Fíjense que dice una política económica social. Qué interesante que esté marcando que no hay una sola política económica. No nos equivoquemos. Siempre hay posibilidades para que la economía sea más social. La doctrina social postula que la propiedad de los bienes
sea accesible a todos por igual. Esto está en el compendio. Y esta otra frase también, el derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Subordinada. El destino universal de los bienes es primero. Por eso decía, yo no me puedo quedar con la tierra, con el agua, con lo que es de todos. ¿Querés mostrar lo que hay en la imagen? Sí, acá lo que nosotros tratamos de que se comprenda de este principio es que la propiedad privada es un derecho, pero claramente tiene que estar subordinada a este destino universal, porque si no, no sería accesible a todos por igual, ¿se entiende? Si fuera un derecho absoluto la propiedad privada, entonces sería como la ley de la selva, cada uno hace lo que sea por obtener ese derecho, y los demás, bueno, si no pudieron acceder, si no pudieron llegar, si no supieron, si esto, si lo otro, queda como una cuestión del famoso mérito, muy malentendido en la actualidad, esta meritocracia de la que hablamos muchas veces, donde, bueno, aquellos que estén dispuestos a trabajar, por supuesto, a perfeccionarse, a desarrollarse, etc., y algunos otros que estén dispuestos a hacer cualquier cosa, van a obtener una propiedad, y aquellos que hayan nacido en condiciones en las que no fue respetada su dignidad desde muy chiquitos, que ya nacieron en la pobreza o que ya nacieron en situaciones de injusticia, no van a llegar nunca a obtener esa misma propiedad privada a la que tienen tanto derecho como los otros. Entonces no puede ser nunca un derecho absoluto, sino que tiene que ser sí o sí un derecho subordinado al derecho de todos, a ese bien común, al derecho de todos al acceso a cubrir las necesidades básicas. ¿Qué pasa? En las sociedades actuales tenemos terribles desigualdades. La imagen que proponemos es una imagen que muestra de un lado un conglomerado, un complejo, donde los habitantes tienen terrazas con piscinas propias, y tienen espacios verdes, y tienen canchas de tenis, y tienen todo tipo de lujos, y del otro lado de un gran muro están hacinados el resto de la población. ¿Sí? Entonces es una imagen muy gráfica de lo que pasa en muchos casos en la realidad. Esa realidad no respeta para nada este destino universal de los bienes. No decimos En nuestro caso... No, que no decimos bajo ningún punto de termina. vista, sí, bajo ningún punto de vista estamos diciendo que no debe haber esfuerzo, que no debe haber trabajo. No estamos hablando de eso, ¿eh? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de prioridades, estamos hablando de bien común. Justamente sí. A ese punto iba. Dale. Paulina, en nuestro país tenemos una gran grieta que pone de un lado a los que tienen todas las posibilidades y del otro a los que se dice son vagos. No hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. A ver, pero ¿qué posibilidades han tenido esas personas de conseguir trabajo? Porque una cosa es lo que era Argentina hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas, y otras cosas son las condiciones internacionales del trabajo hoy, que es un bien escaso, podríamos decir. No hay trabajo para todas las personas. Entonces tampoco podemos dejar por ello soltarlas de la mano de Dios. No, de ninguna manera. Tenemos que hacernos cargo. Estos son nuestros países, esta es nuestra deuda y nosotros tenemos que repartir y repartir mejor. Porque como decíamos hace un momento, que unos tengan en lo alto de la pirámide toda la riqueza y que después esa riqueza nunca se derrame, ¿de quién es culpa? ¿Por qué no damos vuelta un poquito para que se pueda desparramar mejor?
Entonces, sí es cierto que todos merecen tener trabajo, pero la cuestión es que haya condiciones reales para el trabajo. No podemos juzgar mal al que no ha tenido, por ejemplo, una alimentación sana, no ha tenido condiciones de cuidado de salud desde el principio, desde los primeros años, que resulten dañados, que resulte saludes endebles, y que después encima les echemos la culpa de que no trabajan, cuando la culpa en realidad es de la sociedad, que no los ha mirado, no los ha cuidado, no se ha hecho de todos ellos. Además, Entonces, nosotros somos que tenemos posibilidades, que tenemos que ir ahí y estar al lado. además otra cosa, María Sí, Antonieta, sí. ¿quién dice que no trabajan? ¿Quién puede saber fehacientemente que no trabajan? Cuando son personas que, por ejemplo, no sé, son los recicladores urbanos, que van buscando en nuestros residuos los cartones o los vidrios y trabajan horas llevando un carrito, por ejemplo. Entonces, ¿quién puede decir que estas personas no trabajan? ¿Quién puede decir que no trabaja una mujer que está en un comedor o en un merendero cocinando para 40, 50, 100 personas? ¿Quién puede decir que esta persona no trabaja? Entonces, ¿quién puede decirlo de una madre de tanta cantidad de hijos también? Si ha estado criando, claro. Exactamente, partimos muchas veces de un prejuicio que tenemos por lo que absorbemos, por lo que vemos en los medios de comunicación muchas veces, sin un conocimiento verdadero de ese hermano, de la vida que lleva, de las incomodidades por las que pasa, de las cosas que le faltan, y de que realmente trabaja un montón, porque sale a cortar el pasto, porque se junta unos pesos o un poco de dinero y se compra una máquina y va y corta el pasto en pleno verano a las 2 de la tarde, cuando uno no lo haría. ¿Sí? O la señora que se la pasa limpiando de una casa a la otra. Entonces, tienen trabajos informales, tienen trabajos no registrados. No quiere decir que no trabajan. Entonces, muchas veces hay un prejuicio y hay una condena con ese prejuicio, cuando en realidad desconocemos realmente la situación de estas personas. Entonces, es muy complejo el tema. Sí, y agrego el último caso, que es de quien trabaja buscando trabajo. Uf. Porque hay que salir a las 4, 3 de la mañana, buscar el diario, ir, dar vueltas con las pocas monedas, a veces para el micro, para el ómnibus, para el colectivo, o bien caminando hacia uno y otro lugar, recibir una mala noticia, no, ya está, ya hemos tomado a alguien, o no das el perfil de lo buscado. Y muchas veces ese no dar el perfil tiene que ver con la dirección del domicilio. Porque en muchos casos ocurre que cuando dicen que están domiciliados en un barrio popular, en los que conocemos como villas o barrios muy carenciados, entonces la desconfianza hace que no les den el trabajo. Entonces todo forma parte de un círculo vicioso, ¿no? Multifactorial, como suelen ser las cosas, no podemos tender a simplificar las cosas porque es muy complejo el tema, pero bueno, esto estamos tratando de hacer un pantallazo al menos. Piensen que esta es nuestra realidad en Argentina, pero traten entonces de pensar cómo se dan estos problemas en el territorio de cada uno de ustedes, y va a ser muy lindo poder escucharlos en el próximo encuentro y poder aprender, ¿sí?, cómo está esta situación, porque hemos pasado mucho tiempo separados. A nosotros les dijimos, nos llama la atención el hecho de no haber conocido antes a Vasco de Quiroga, por ejemplo, que hubiera sido de mucha luz
inclusive en nuestra Argentina, en aquellas épocas de formación del país, de lo que fue el Estado moderno de 1880. Hubiera sido importantísimo conocer una imagen así que nos diera una idea de que se podían hacer las cosas de otra manera. Y sin embargo, no nos conocemos. Y les voy a plantear un problema más que tiene que ver con este destino universal de los bienes. ¿Acaso tenemos rutas que nos unan, que nos permitan circular por nuestros países? ¿O tenemos que ir solamente por vía aérea? ¿Cómo están nuestras rutas? ¿Tenemos trenes que nos unan, que nos comuniquen? Cuando fuimos a la escuela, ¿nos enseñaron la historia de todos nuestros países? ¿Nos enseñaron la rica geografía? ¿Ven cuánto hay que hacer? ¿Ven cuántos obstáculos se pusieron y no nos habíamos dado cuenta hasta que tenemos a todos ustedes delante y decimos que poco los conocemos? Esta es otra deuda. Bueno, vamos a Seguimos seguir. adelante, Sí, Paulita. sí, sigamos avanzando porque Sí. tenemos la clave de la solución en los siguientes principios. El siguiente principio es el principio de solidaridad, que bueno, es un principio que le da particular importancia a la sociabilidad propia de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, y al camino común que tenemos los hombres y los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Esto que decías recién, Antonieta, de los caminos, de los puntos de encuentro, de esta posibilidad que nos dio la pandemia también de estar así en contacto, al menos virtualmente, con todos los hermanos de Latinoamérica, que son experiencias tan enriquecedoras. Es tan lindo escucharlos hablar cada uno con su acento, con su tonada, con sus modismos. Es realmente hermoso, es emocionante. Entonces, esa unidad cada vez más convencida, porque esa unidad es superior al conflicto, como bien lo dice el Papa Francisco. Esta solidaridad no es solamente algo personal, no es solamente una virtud moral, sino que es un principio ético, un principio social, un principio que tiene que ordenar las instituciones, pasando de esas estructuras de pecado que describíamos cuando hablábamos del destino universal de los bienes, para superarlas y que las relaciones entre las personas y los pueblos sean transformadas por estructuras de solidaridad. A mí me gusta dar un ejemplo que tiene que ver con la construcción. Los que estén en el tema de la construcción lo van a entender enseguida, que es cómo se comportan las estructuras de hormigón armado, porque se habla de que trabajan de manera solidaria. Tenemos distintos materiales, por un lado el hormigón, por otro lado el acero, y se compaginan en una proporción tal que trabajan juntos y el acero absorbe, digamos, el esfuerzo que el hormigón no puede absorber. Eso es un poco la solidaridad, es el estar juntos, el ir juntos y el absorber y acompañar el esfuerzo del otro. Entonces, de esa manera nos vamos complementando y vamos trabajando de esta forma solidaria. Entonces, esas estructuras de hormigón armado que son solidarias, los distintos elementos estructurales, la base, las columnas, las losas, las vigas, trabajan en un conjunto, trabajan todas para el mismo fin, que es sostener esa construcción. Entonces, eso es la solidaridad en la sociedad, es ese estar unidos, es estar juntos y tratar de ir por ese bien común. Y es la forma de compartir para que nos salga un poco más naturalmente esto del destino universal de los bienes, que en realidad nos cuesta un poquito. ¿Sí? Nos cuesta un poquito porque nos cuesta desprendernos de las cosas que sentimos que son nuestras, que sentimos que nos ganamos. Yo me lo gané con mi esfuerzo, yo me lo compré, yo ahorré un montón, me costó tanto y yo quería un montón tener esto y lo pude tener, y ¿cómo me voy a tener que desprender de algo ahora? Pero bueno, es todo este ejercicio que nos pone en darle el valor a las cosas que tienen, no el valor exagerado que se les da a las cosas materiales en la actualidad. Y entonces en ese darle el valor que tienen, poder dar ese paso de vivir solidariamente con los otros.
Me haces acordar a ese cuento que se lo atribuye al África, Ujú. a un niño le dan la posibilidad, a varios niños les dan la posibilidad de correr, y el que gane tendrá una cesta de frutas. Y uno de estos niños propone automáticamente, se da la mano con todos los compañeritos y salen corriendo y claro, llegan todos juntos. Y entonces comparten el banquete de las frutas. Y al finalizar, la persona que organizó la competencia la interpela y le pregunta, bueno, pero ¿por qué ha hecho esto si podía comerse todas las frutas? Y el chico dice que no solo ha tenido la oportunidad de compartirlas con todos sus amigos, sino que además el disfrute que han logrado juntos es mucho más grande. Él responde con una expresión propia de su lengua, que es Ubuntu, que significa algo así como yo soy cuando somos todos. Una expresión, o sea, no podía disfrutar yo solo, no iba a disfrutar. ¿No? Si me quedaba con la Exacto. canasta completa yo, no iba a disfrutar de nada. Bien, Es vamos a avanzar. eso, de alguna manera, vos decías, la solidaridad está respondiendo a estas preguntas fuertes que nos plantea la enseñanza social. Bueno, ¿qué hacemos con el bien común? Que por ahí pueden urticar, o con el destino universal de los bienes. Y esta es una respuesta con tan sonante, la solidaridad. Y la maravilla es que no dice la limosna, No. es otra cosa. Esto Ujú. no es beneficencia, no es dar lo que sobra, no, no. En ese sentido son muy claros y son muy, a ver, eh, muy detallistas con sus palabras los padres de la iglesia cuando se refieren a estas cuestiones. Ellos creen que no tenemos que dar lo que sobra. Lo que tenemos que no usamos, se lo estamos robando al que lo necesita. Fíjense hasta qué punto tenemos la obligación de atender la necesidad del otro. Entonces, esta cuestión de solidaridad es como si se tratara de un rompecabezas donde se unen necesidades con posibilidades. Ujú. Entonces, tampoco hay que creer que, bueno, yo tengo bastantes cosas, tengo muchos libros, entonces podría empezar a darlos y les voy obligando, toma un libro vos, un libro vos, un libro vos. Pero si no quieren libros, le voy a dar libros a quien los quiera. Y otro que llevará, y el otro llevará, no sé, o al otro le convendrá que le dé alimentos. Pero el Ujú. caso es que yo soy sujeto solamente de posibilidad, yo no necesito nada. Ujú. No es así. No hay nadie, como dice el dicho, no hay nadie tan pobre que no pueda recibir, que no pueda dar, perdón, no hay Ujú. nadie tan pobre que no pueda dar, ni nadie tan rico que no pueda recibir. Porque todos somos un poco y un poco. El año pasado, por ejemplo, con la experiencia de la Asamblea Eclesial, nos dimos de algo maravilloso. Queríamos, necesitábamos ser escuchados por nuestra iglesia, por el pueblo de Dios. Y cuando pudimos hacerlo, fue, a ver, una felicidad enorme. Sentimos que algo estaba cambiando, no solo en nosotros que nos habíamos quitado esa necesidad, ese peso de palabras acá apretadas en la boca sin poder salir, sino que
también la iglesia lo necesitaba. Era una necesidad compartida, pero que alguien podía subsanar. Entonces, es así, todos podemos dar, todos podemos recibir. Haber en todo caso principio social, virtud moral. Sabemos que estamos haciendo el bien al ser solidarios. Solidaridad, acuérdense, en el sentido de los padres de la iglesia. No es limosna, no es beneficencia. Bien, entonces. ¿Querés hablar de las estructuras de pecado? Pues eso es algo maravilloso también. Sí, espérate que nos estamos extendiendo un poquito, María Antonieta. Ah, perdón. Todavía nos falta bastante, así que vamos a avanzar para que no sea tan largo. Bien, acá tenemos también para ver una imagen, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo recién María Antonieta. Fíjense que en este caso, los dos niños que necesitan o quieren ver el partido, y para eso necesitan subirse a cierta altura porque no llegan. Y acá el que le presta una muleta al otro es el que está en la situación de, digamos, de mayor dificultad. Por eso es una imagen hermosa, porque nos permite ver que la solidaridad todos podemos ejercerla y todos podemos ser sujetos, porque es el hecho de compartir lo que tenemos según la necesidad nuestra y del otro. Eso es la solidaridad. Y como virtud moral, es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Fíjense que todo el tiempo estamos haciendo referencia de unos principios hacia los otros, porque todos están interrelacionados. Entonces, no es un sentimiento superficial, no es una sensación que me agarra por un momento, que me conmuevo y listo, no, es una decisión, es una determinación. Yo considero que es justo actuar de esta manera, es una razón de justicia también la solidaridad. Entonces, me quiero empeñar por el bien común, entonces es necesario que tenga esta determinación. Y esta determinación que vuelve a ser una decisión de todos los días, porque nada de todo esto que estamos diciendo es fácil. Nada de todo esto que estamos diciendo es fácil. Lo que muchas veces es más fácil es estar cómodos, quedarnos mirando para adentro, quedarnos en nuestras propias situaciones. Todo esto que estamos expresando implica salir de nosotros mismos, implica ponernos a la misma altura de los demás, poner la necesidad del otro a la misma altura de mis necesidades, implica ser humildes y dejarnos ayudar, implica ser valientes para ayudar al otro, implica un vencimiento de uno mismo permanente. Por eso es una determinación firme y perseverante, que no nos resulta fácil a ninguno, no nos resulta fácil a ninguno, pero tenemos un convencimiento y tenemos una comunidad de apoyo. Por eso también insistimos mucho en que todo esto se vive de forma comunitaria. No es la heroica, no es la heroica, no es la individual, no es, yo me llevo el mundo por delante y como decimos acá, me como los chicos crudos. No, acá es la comunidad, el sustento, el apoyo, es el que está herido, como el nene que le falta una pierna, pero le presta la muleta al otro, y entonces los dos se suben a mirar el partido y a disfrutar de eso. Es ese Siempre el Ubuntu. resultado está. Exacto, es ese Ubuntu. Soy porque somos. Entonces, lo puedo disfrutar porque estamos todos pasándola bien. Si no, yo solo, ¿de qué sirve? Entonces, Pero me gustaría hacer una sí. advertencia. Una advertencia, porque ojo que podemos equivocarnos al ejercer la solidaridad y caer en prejuicios. Pensar, esta persona necesita tal cosa, esta persona necesita esto y le doy lo que sospecho que necesita. No, no, no. ¿Qué necesitas? Hay que animarse a preguntar. ¿Qué necesitas? Porque a veces pensamos que el que vino y golpeó nuestra puerta, es lo de siempre, comida, ropa. ¿Tendrá un ventilador? Mire, necesito pagar un medicamento. ¿Usted tendrá alguna olla de más? ¿Qué necesitas?
Dejemos de prejuzgar lo que el otro debe, sospechar. No, no, no. Ahí tenemos una posibilidad preciosa para esto que decíamos, el rompecabezas. Unir necesidades con posibilidades. No es dar lo que sobra. Listo. Bien, seguimos. Bueno, en esto de la solidaridad no podemos dejar de lado, ya lo hemos tocado el tema, la solidaridad intergeneracional. Cuando hablamos del bien común, hablamos de la casa común, y cuando pensamos en qué estado vamos a dejarle, en qué situación vamos a dejar el planeta a las generaciones futuras, entonces ese compartir, ese tener acceso a los bienes, ¿sí? La tierra también pertenece a los que vendrán. Entonces no podemos dejar de lado esta solidaridad intergeneracional de la que nos habla el Papa Francisco en Laudato Si. ¿Sí? Entonces el compartir también es compartir los dones de la tierra. Bien, vamos a seguir con el principio de participación. Bueno, ya nos faltan dos principios nada más, participación y subsidiariedad. Fíjense Son cómo temas, vamos pasando del ver sí, al actuar también. sí, son temas muy, Actuamos. muy densos, muy fuertes, que nos interpelan, que nos llegan hasta lo más profundo. Tal vez, si, no sé, yo cuando me pasa esto con algún video lo corto y lo sigo viendo en otro momento, si necesito procesar cosas. Así que están totalmente libres de interrumpir los videos y seguir en otro momento como para poder ir procesando, ¿no? Pero bueno, Claro, porque tenemos mucha historia hecha en otro sentido, que va en otra dirección. Fíjense qué cosa curiosa, como lo estás planteando, Paulina. Tenemos una fe que hemos vivido a lo largo de todas nuestras vidas, pero resulta ser que los domingos la tenemos muy clara y el resto de los días, vamos por el lado donde nos indica el mundo. No, no, no. Esto es para todos los días. Esto es para una fe coherente, que una fe y vida. Por eso, fíjense lo que plantea la participación. Se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber, es decir, antes dijimos que son actividades, se expresa en actividades, pero es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social. Es decir, participar sería participar en misa, dada su importancia para el crecimiento, sobre todo humano, en ámbitos como el mundo del trabajo y de las actividades económicas, en sus dinámicas internas, la información, la cultura y muy especialmente la vida social y política, hasta los niveles más altos, como son aquellos de los que depende la colaboración de todos los pueblos en la edificación de una comunidad internacional solidaria. En este punto, yo creo que acá la enseñanza social de la Iglesia nos invita y nos lanza a la participación en las actividades sociales concretas. Ya sea, no solamente, tal vez los católicos estamos acostumbrados a participar de algún movimiento o en otras parroquias y somos muy activos en esas cosas, y está buenísimo, y nadie dice que eso no esté bien, al contrario, es fantástico. Pero también está la vida, por ejemplo, la política, por ejemplo, un club, una sociedad de fomento, algún colectivo, una ONG, cualquier lugar o cualquier
digamos, institución, cualquier grupo en el que nosotros nos sintamos cómodos porque hay una causa que defender, porque hay un trabajo que hacer, porque hay algo que compartir. Es una invitación y un lanzamiento, es decirnos, métanse a hacerlo, háganlo, no tengan miedo, no se queden porque son cristianos solamente en los ámbitos en los que hay cristianos, sino que salgan a ganarse todos esos lugares en los cuales es necesario, es indispensable transmitir este mensaje. Esa es la invitación en este principio de participación, que nos Fíjense involucremos. también, fíjense también que va en el sentido, pero tremendamente contrario, de lo que nos dicen hoy los medios, la ideología imperante, que dice, encerrate en vos, mirá vos lo que necesitas, lo que querés, lo que soñás. El individualismo no se encierra, en cambio la participación nos mueve como un resorte hacia lo social, hacia buscar esos espacios donde podemos ser útiles con nuestros talentos, también con nuestras debilidades que necesitan de otros. Entonces, como decía Paulina, pensemos, por ejemplo, no sé en otros países, en los años 60, 70, con el auge de la teología del pueblo, hubo un momento muy fuerte de participación social, muy generalizada, pero principalmente, y esto es algo para anotar, participación juvenil en la cosa pública, como decíamos hace un momento, en los comedores, en la educación popular, en el cuidado de la salud. Esa participación fue un momento como de florecimiento. ¿Y qué sucedió? Bueno, a continuación se tronchó con en nuestro caso, la dictadura militar, la dictadura cívico-militar. Tenemos que tener en cuenta que esto no es lo que el mundo quiere. Es muy claro siempre la máxima esta de divide y reinarás, pero nosotros estamos para ir unidos, porque sabemos que si hay algo bueno, y si eso bueno se comparte, se convierte en algo mucho mejor. Tengamos en cuenta esto, simplemente. Eh, Buscar esos espacios, la cooperadora de la escuela, el club, la sociedad de fomento, todos estos lugares que recién mencionabas, donde uno se siente pleno porque aporta eso que tiene, ese granito de arena, nada más. Porque uno, ¿qué puede hacer a veces? Y bueno, yo sé escribir, bueno, yo hago los carteles, otro sabe pintar, yo los pinto. Ay, yo tengo una escalera, yo los puedo colgar arriba. Qué maravilla cuando unimos estos talentos, estas posibilidades a los demás y empezamos a preocuparnos. La cosa pública, la educación pública, la salud pública, el espectáculo público también, porque tenemos derecho al entretenimiento, a estar alegres, a pensar en una obra de teatro, en un recital de rock o de música de cada lugar. Bien, participar es la llamada. Bien. Es una de las mayores aspiraciones del ciudadano, ¿sí? Llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico, con y para los demás. También es uno de los pilares de todo ordenamiento democrático, porque la calidad de una democracia también se mide, y la permanencia se mide por los ciudadanos involucrados, los ciudadanos que van y votan, los ciudadanos que, si es necesario salir a la calle a manifestar alguna injusticia, lo hacen, y que participan en las distintas
en los distintos estamentos, incluso en la política, ¿sí? Hay que dejar, digamos, de demonizar la política y pensar que un cristiano con los valores bien arraigados y con toda esta enseñanza social de la Iglesia puede llegar a ocupar un cargo y puede llegar a hacer un bien enorme a la sociedad. Entonces no tenemos que renunciar a esa posibilidad. Muchas veces se piensa que no es compatible porque es todo muy corrupto, porque está todo muy mal, porque hay mucha cosa oscura, pero hay que animarse, hay que animarse. Si no nos animamos, obviamente según la vocación de cada uno, ¿no? Esto acá no es la obligación de que alguien haga lo que no siente que está en su llamado, en su vocación. La idea no es que alguien se sienta obligado de hacer algo, sino que alguien se sienta animado a hacer eso que en algún momento le generó algo interno y que por ahí no se animó. No, hay que animarse, hay que hacerlo. Podemos desarrollarnos y aportar muchísimo al bien común por medio de este principio de la participación, ¿sí? La, la participación política, muchas veces nos enseñan que es algo que no corresponde, que no es para nosotros, que no estamos preparados, que no nos va a hacer bien, que mucha gente se ensucia, como decía Paulina, en estas prácticas. Y lo hacen a propósito porque es algo natural, natural en la persona humana, que uno tenga sueños, que uno piense cómo le gustaría vivir en sociedad. Y todos nosotros estamos seguramente convencidos de que nos encantaría vivir en sociedad, una sociedad así igualitaria, respetuosa de los derechos, que nos permita ganar en libertades también, claro, donde podamos tener justicia y donde tenga en consecuencia paz. Seguramente si nos ponemos a soñar, nuestro sueño es muy parecido. Y saber qué es lo que queremos y hacerlo es justamente una práctica política. Pero es tan natural al hombre que desde afuera nos dicen no lo hagas, no lo hagas, eso no está bien, déjalos que ya saben. ¿Por qué? Porque de esa manera se aseguran que esto no cambie. ¿Mm? Vamos a seguir entonces sufriendo opresión, sufriendo esclavitud, sufriendo hambre, sufriendo desamparo. ¿Eh? ¿Esto es lo que queremos? Bueno, como ya sabemos, hay intereses creados para que las cosas queden en el poder, como decíamos, de esta cúpula de la pirámide que todo lo tiene, para que siga teniendo. Si nosotros queremos transformar, lo único que tenemos que hacer es escuchar a este Dios creador amoroso que nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Y si Él es el creador de todo, para nosotros, ahí está ese llamado hermoso, pleno, que nos hace burbujear, nos hace sentir jóvenes, vivos, útiles. A ver, no puedo morirme con todos estos sueños, no puedo morirme con todas estas ganas de que la realidad sea feliz para todos. Dios va a esperar. Bien, vamos a pasar entonces ahora al último de los principios, que es el principio de subsidiariedad. Bien. Primero es más difícil, ¿eh? Sí, Atentos. es más difícil, vamos a leer el texto textual y después lo vamos a explicar. Dice, es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuida a la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente
y que hacen posible su efectivo crecimiento social. La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos encontrar en todas las sociedades distintas agrupaciones, distintas formas de relacionarnos con los otros. Puede ser un club, puede ser un taller, puede ser la sociedad de fomento, puede ser una pyme, una pequeña empresa, la misma familia. Todas estas agrupaciones van conformando el tejido social, están interrelacionadas entre sí. Ahora, ¿qué pasa? Estas agrupaciones, algunas son estamentos dentro de la sociedad superiores en el sentido de la capacidad económica, de la capacidad de trabajo, de la cantidad de personas, de su popularidad, o de la capacidad de llevar a cabo acciones. Y otras quedan, digamos, por debajo, como si comparáramos un club de fútbol muy importante, con todo su despliegue, con todas sus instalaciones, y un club de barrio, ¿sí? Son distintos estamentos. De la solidaridad entre estas instituciones encontramos este principio de subsidiariedad. ¿Qué se trata? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que se trata, digamos, de básicamente dos cosas. Las sociedades de orden superior deben ponerse, en principio, en una actitud de ayuda, apoyo y promoción con respecto de las menores. Es decir, deben ayudarlas a que tengan un adecuado desarrollo y a que puedan realizar sus actividades sin tener que renunciar a ser ellas mismas, ¿sí? Y al mismo tiempo, también, en otro sentido positivo, las instituciones de orden superior deben proponer una ayuda, es decir, no deben interferir en la acción de estas asociaciones menores, dejarlas ser, pero también deben ayudarlas si es necesario. Por eso acá hablamos de una especie de solidaridad interinstitucional, donde, por ejemplo, me gusta el ejemplo que habíamos charlado de las cooperativas de los colegios, María Antonieta. Las cooperadoras, sí. Las cooperadoras, perdón, de los colegios. ¿Querés comentarlo? Porque me parece que es un Por ejemplo muy... sí, en una cooperadora, en una escuela pública, como ya sabemos, todo es gratuito. Pero no está mal que los padres se agrupen, se asocien para realizar algunas tareas que sabemos que como los presupuestos siempre son escasos, se necesita poner un poquito más, a veces para los productos de limpieza, a veces trabajo para poder arreglar el escenario de la escuela o para emprender el arreglo de un techo. Y todo esto está muy bien que lo hagan los padres, porque están como mostrándole también a los hijos el camino para participar en la cosa pública. Entonces, ¿qué pasa si el presupuesto del Estado fuera tal que diera para absolutamente todo? No existirían las cooperadoras escolares. De la misma manera, ayer poníamos otro ejemplo, no sé si lo recordás, Paulina, por ejemplo, en esa película que se hizo acá sobre, Luna de Avellaneda. Claro, sobre los clubes de barrio, sí, que les cuesta mucho sostenerse. Ya la gente quiere ir a ese lugar donde paga mucho y recibe un montón de servicios y beneficios, y de a poco van dejando ese club de barrio que tiene tal vez 50, 60 o más años, y lo van dejando de lado. ¿Qué sucede si ese club no recibe ayuda del Estado, por ejemplo, como subsidios para poder pagar la luz o para poder, cuando se está viniendo abajo el edificio, para poder hacer un mantenimiento? ¿Qué pasaría si el Estado o el Ministerio de Deportes, por ejemplo, no diera esas ayudas? Se vendría abajo. Y entonces toda esa acción
pensada en un barrio, en una comunidad concreta, en sus necesidades, no serviría de nada, se vendría abajo. Ujú. Sería como decir, no, no, acá no queremos que se haga esto. Y entonces no dan más ayuda. No, se necesita la ayuda, pero que esa ayuda siempre dé oxígeno para que estas instituciones menores puedan seguir cumpliendo su parte en el bienestar social, para que puedan seguir haciendo su misión para el bien Ujú. común. Exactamente. Bien. Ujú. Entonces, vamos Y a pasar al brevemente resumen, este resumen. resumen, los principios de la enseñanza social de la Iglesia, la dignidad humana, valor Estamos propio, repasando, sí, es un acuérdense. repaso. Ujú. La dignidad humana, el valor propio de todos y cada uno, creados a imagen y semejanza de Dios. El bien común, que deriva de la dignidad personal. El destino universal de los bienes, es el derecho de todos a acceder a los bienes creados y culturales, y no solamente a lo que creó Dios, sino que lo que hace el hombre también. La solidaridad, ya como una forma de relacionarnos entre hermanos. La participación, necesaria para que seamos protagonistas de nuestro tiempo, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos tiene que haber cristianos. Y la subsidiariedad como una solidaridad interinstitucional. Bien, y Ujú. vamos a la última plaquita. Con las preguntitas y la tarea. No, Ah, no, me antes quedé. de la tarea, nuestro enorme reconocimiento a Sí. Tata Vasco y a un pequeño detalle de cosas que hemos descubierto, digamos, con respecto a su experiencia en los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Seguro, podemos ver la experiencia comunitaria de los principios que fueron encarnados, el reconocimiento de la dignidad humana hacia todas las personas, la organización de formas de economía solidaria, ¿vieron? Economía social y solidaria. Esta es la economía necesaria, resaltando las habilidades y cultura de cada uno, el rol del trabajo humano como desarrollo personal y al servicio del bien común, la protección de la población, en este caso tarasca, y su promoción como formas de subsidiariedad, el Hospital Pueblo, más allá de la atención a los enfermos, la hospitalidad ante el necesitado y la participación de las familias del pueblo. Y ahora, antes de pasar a la plaquita, les contamos que, bueno, estamos entusiasmadas ante la posibilidad de vernos en un par de días seguramente en el último encuentro, que va a ser sincrónico, donde vamos a poder escuchar. Qué bonito. Pero antes de llegar a ese momento de taller, vamos a volver sobre la figura del Tata Vasco, Ujú. porque es un ejemplo concreto para que veamos cómo él jugó en el poder. La vamos a analizar juntos. Vamos Así es. ahora sí a las preguntitas. Bueno, si no alcanzó con todo lo que hemos comentado para la reflexión, ayudamos con un par de comentarios. La primera es una pregunta, es si en la actualidad, en la realidad actual, existe alguna figura transformadora que busque la justicia y el amor de Dios, como la de Tata Vasco, si podemos destacar alguna o algunas, Dios quiera. Y por otro lado, si podemos retomar el tema del método, ver, juzgar y actuar, para proponer dos ejemplos de situaciones de injusticia y ver cuáles son los principios que se pueden proponer para subsanar o corregir estas situaciones de injusticia. Todo es a modo propositivo, como para que puedan llevarse alguna cuestión más, pero también vamos a querer escuchar todo lo que tengan ustedes para decirnos. Creo que sí, va a ser un momento más de escucha que de otra cosa. Así que bien, Bien. vamos a dejar de Bueno, compartir gente, pantalla. un placer estar con todos Ahí ustedes está.
Y, uy, ya nos hemos alargado demasiado. Por eso estaba acelerando un abrazo. poquito. Así que bueno, inmensamente Sí. agradecidas por este nuevo encuentro y bueno, esperando poder compartir en el encuentro sincrónico. Nos vemos. Muchas